Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de las semillas, que son partes que la componen. Vamos a hablar del concepto de vida latente, de germinación y por último vamos a estar realizando nuestros propios germinadores caseros, así que empecemos. Las semillas, como esta que tengo acá de poroto, resultan del lóbulo fecundado y maduro de la planta, de plantas con flores que utilizan este método para propagarse. La forma o el tamaño de las semillas y la cantidad que cada planta pueda producir de estas dependen de la especie a la que se esté hablando. La forma puede variar con la especie. El tamaño de las semillas puede ser muy chiquitito, como es en el caso por ejemplo de las semillas de perejil. Puede ser de tamaño pequeño, como por ejemplo es el caso del poroto, de las arvejas y demás, o pueden ser de tamaños muy grandes, como es en el caso del cocotero. Y la cantidad de semillas que produzca cada planta también varía, depende de la especie a la que nos estemos refiriendo. Partes de una semilla. En una semilla vamos a encontrar las siguientes partes: tegumentos, embrión y albumen. Cuando hablamos de tegumento nos referimos a la cubierta seca que contienen las semillas en su parte externa y que las protege del exterior. Este tegumento puede estar representado por una o dos envolturas. En el caso de que sean dos es un poco menos frecuente. La envoltura externa va a tomar el nombre de testa y la envoltura interna se va a llamar tegmen. En el caso de las semillas del poroto, que es con la que después vamos a hacer el germinador, se encuentra una segunda capa que es el tegmen y que es una capa bien delgadita a comparación de la capa externa testa, que es bastante gruesa. El color de este tegumento puede variar de acuerdo a la especie también a la que nos refiramos, y la forma también, si tiene un aspecto más liso o más arrugado, eso también depende de la especie. Y ahora, si ustedes se preguntan, esto como dato curioso, ¿dónde estaba alojada esta semilla en la planta? La región por la cual la semilla estaba adherida a las paredes del fruto se denomina hilo, y la van a diferenciar porque normalmente tiene una parte más clarita en el tegumento y la van a poder diferenciar así. Por ejemplo, en el caso del poroto es en esta zona que es más clarita, nada más que no nos llega a enfocarse bien. El embrión. El embrión es la parte fundamental de la semilla, ya que este al desarrollarse va a producir una nueva planta. Dentro del embrión se encuentra la radícula o la raíz primitiva. Y acá vamos a hablar de dos cosas que pueden ocurrir mientras se efectúa la germinación. Esta radícula puede secarse y puede ser reemplazada por raíces adventicias, o puede persistir y ya desarrollada constituye parte de la raíz, como es en el caso del poroto, que después vamos a hacer el germinador. Dentro del embrión también encontramos la gémula, que es la que al desarrollarse va a dar lugar a la formación del tallo y de las hojas, el talluelo que se encuentra entre la radícula y la gémula, y los cotiledones, que son los que se desprenden del eje del embrión y tienen a su cargo la nutrición de este último en casos de germinación. Puede tener dos funciones. Uno, que si actúan como depósitos de reserva pueden pasárselas directamente al embrión, como es en el caso del poroto. Y si no, si estas sustancias están alojadas en otra parte de la semilla, tienen el trabajo de tomar esas sustancias y trasladarlas al embrión. Hoy hablamos de cotiledones. Dependiendo de la cantidad de cotiledones es que vamos a poder clasificar estas plantas. Así, las semillas monocotiledóneas, como es el caso del trigo o el maíz, producen semillas con un solo cotiledón, y en el caso de las dicotiledóneas, como es el caso de las semillas de poroto, van a producir semillas con dos cotiledones. Durante la germinación, estos cotiledones pueden permanecer bajo tierra o pueden salir a la superficie. En el caso de que permanezcan bajo tierra, se dice que los cotiledones son hipógeos, y en el caso contrario, se dice que los cotiledones se van a llamar epígeos. En el caso de los cotiledones epígeos, que son los que salen a la superficie,
pueden captar la luz solar y pueden producir fotosíntesis, y de esta manera también pueden otorgarle a la planta material propio de su elaboración. Y por último, dentro de las semillas encontramos al albúmen. ¿Qué es el albúmen? Son sustancias de reserva que se alojan en tejidos especiales que rodean al embrión luego de la fecundación del óvulo por el grano de polen. En algunas semillas el albúmen se mantiene tal como se formó, y es el caso de las semillas albuminadas, como por ejemplo en el trigo, y en otros casos el albúmen se desplaza hacia el cuerpo del embrión, y en este caso estamos hablando de semillas sin albúmen, ya que se acumula especialmente en los cotiledones, como es en el caso de la semilla del poroto, que es una semilla exalbuminada. Las reservas nutritivas de las semillas están representadas por sustancias amiláceas, grasa y nitrogenada. En el caso de las sustancias amiláceas se habla del almidón, en el caso de sustancias grasas se habla de aceites, y en el caso de las nitrogenadas refiere a la aleurona. En general en todas las semillas se encuentran este distinto tipo de sustancias de reserva, pero mientras en unas predominan las sustancias amiláceas, en otras predominan las sustancias grasas, como es en el caso de las semillas oleaginosas. Ahora vamos a hablar de algo que es el estado de vida latente. ¿A qué se refiere este concepto? Ya maduras, las semillas pueden conservarse en un estado de vida latente hasta que las condiciones sean óptimas para su germinación. La vida latente es el estado en el que la semilla reduce sus fenómenos vitales hasta su mínima expresión. Por ejemplo, si yo veo esta semilla, pienso que está muerta, ¿sí? Porque no presenta ningún signo vital. Pero si yo agarro esta semilla y le otorgo condiciones favorables para su germinación, y si se encuentra dentro del poder germinativo que esta conserva, que ahora lo vamos a hablar, yo de acá puedo obtener una planta. Pero hasta que yo no le dé las condiciones, o hasta que la semilla no las tenga, estos fenómenos vitales no van a comenzar a suceder. Es un fenómeno defensivo que se puede observar en las plantas cuando el ambiente todavía no es favorable para su desarrollo. Gracias a este estado de vida latente es que las semillas durante algún tiempo conservan su poder germinativo. ¿Qué es el poder germinativo? Es la capacidad que tiene una semilla para desarrollarse y producir una nueva planta. ¿Cuánto tiempo las plantas pueden conservar su poder germinativo? Depende de cada especie. Algunas plantas pueden conservarlo días, semanas, meses, años o décadas, pero eso depende de la especie a la que nos refiramos. Hoy habíamos nombrado la palabra germinación y la nombramos durante todo el video, pero ¿qué es la germinación? Bueno, la germinación es cuando una planta pasa de estado de vida latente a estado de vida activa, pero para que se produzca esta germinación tienen que cumplirse con condiciones óptimas externas e internas en la semilla, o sea, condiciones propias de la semilla y condiciones propias del ambiente. Dentro de las condiciones internas a la semilla es que la semilla primero que nada tiene que haber madurado, o sea que sus partes tienen que haber alcanzado un completo desarrollo. Segundo, que la semilla tiene que conservar su poder germinativo, ya que por ejemplo en el caso de las semillas de zapallo, que si no me equivoco tienen un poder germinativo de 7 años o de 5 a 7 años, si las intentamos sembrar o hacer germinar después de ese tiempo, la semilla ahí ya podríamos hablar de que se encuentra muerta porque puede no brotar, ¿sí? ya perdió su poder germinativo. Así que es una condición para la germinación. Y por último, que la semilla tiene que estar completa y sin daños, sobre todo en el embrión, que tiene que conservarse sano. En cuanto a las condiciones externas para la germinación son agua, aire y temperatura. Agua porque por acción del agua los tegumentos de las semillas se van a ablandar, además también las reservas orgánicas se hacen solubles y pueden ser utilizadas para el embrión, para nutrirse, y las partes que constituyen el embrión pueden crecer, romper el tegumento y salir, presentándose al exterior. Aire porque es una condición fundamental de toda vida activa y además de que el oxígeno es un elemento indispensable para la germinación. Y por último, la temperatura, que puede ser mínima, máxima u óptima. Temperatura mínima es la mínima temperatura que necesita una semilla para poder germinar. La máxima es la máxima temperatura que esta semilla va a soportar también para germinar.
y la temperatura óptima es aquella temperatura a la que la semilla va a germinar más rápido y más eficazmente, o sea, la más favorable, y esto depende de cada especie. Bueno, una vez que terminamos de hablar con la parte teórica, vamos a pasar a la parte de la experimentación y vamos a realizar un germinador. Muy fácil, muy didáctico. Yo voy a utilizar semillas de poroto, ustedes pueden utilizar semillas de calabaza o de maíz también, o la que tengan a mano en sus casas, y espero que se queden a verlo, que les sirva, que les guste y que aprendan mucho.